Cordial saludo. A continuación realizaremos la actividad 4 correspondiente a la simulación de un ejercicio en la materia física de campos en la Universidad Católica del Norte. El grupo está conformado por Juan Diego Patiño Chavera, Cristian David Granada López y mi persona, Edwin Alberto Pulgarín Quintero. Para esta simulación escogimos el tema de la ley de Coulomb. La fuerza que se ejerce entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y tiene la dirección de la línea que las une. La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo y de atracción si son de signo contrario. De esta manera, la fuerza eléctrica de atracción o repulsión depende de dos factores: la intensidad de la carga eléctrica y la distancia existente entre ambas. ¿De dónde salió esta ley? El señor Charles Augustin de Coulomb, un físico e ingeniero de origen francés que nació en el año 1736, fue el encargado de formular y darle nombre a la fórmula matemática que describe la acción de las cargas eléctricas en el año 1785. Gracias a una balanza de torsión con la cual realizaba los experimentos por medio de la medición de la fuerza de atracción o de repulsión que sufrían dos cargas eléctricas. A esta ley se le denominaba ley de Coulomb, y también a la unidad de carga eléctrica le denominamos coulombio. En términos matemáticos, esta ley se refiere a la magnitud de la fuerza que cada una de las dos cargas puntuales ejerce sobre la otra, separadas por una distancia, y se expresa en forma de ecuación como la siguiente: la fuerza es igual a la constante multiplicando las cargas sobre la distancia al cuadrado, donde k es el coeficiente de proporcionalidad. Buenas noches. A continuación lo que haremos es hacer una simulación de un ejercicio sobre la ley de Coulomb en el programa Modelos. El ejercicio dice que tres cargas situadas en un triángulo equilátero donde sus lados miden 60 milímetros y tienen un ángulo de 60 grados, siendo Q1 igual a 6 microcoulombos, Q2 a 4 microcoulombos y Q3 a 12 microcoulombos. Demostrar cómo reaccionan las cargas Q1 y Q2 respecto a Q3. Para hacer esto vamos al modelo matemático, indicamos que B sería el ángulo de 60 grados, C sería el lado que vale 60 milímetros, Q1 sería 6 microcoulombos, lo multiplicamos por 10 a la menos 6 para convertir los microcoulombos a coulombos. Lo mismo hacemos con Q2 y con Q3. R nos indica que es la medición de los lados. Para poder hallar esto, encontramos en el ejercicio que nos dicen que el lado mide 60 milímetros, lo debemos convertir a metros. Por eso multiplicamos C por 10 a la menos 3. Y aquí encontramos el lado. K es una variable que se utiliza para la ley de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9. F13 es la fuerza que hay entre la carga 3, que es esta, y la carga 1. Como podemos observar, como son las tres cargas son de signo positivo, se repelen entre ellas, por lo que la carga 1 y 3 generan una fuerza que se muestra en la flecha, en la dirección que indica la flecha. Para hallar esta fuerza se hace por medio de la fórmula ley de Coulomb, que sería K, que es 9 por 10 a la 9 por Q1 por Q3. Todo esto sobre R al cuadrado. Lo mismo para hallar la fuerza que se genera con la carga 1, perdón, la carga 3 y la carga 2, que sería F23. Se multiplica K por Q2 por Q3 sobre R al cuadrado. Luego de eso lo que hacemos es hallar la fuerza de 1, 3, que sería esta fuerza en el eje X. Para eso hallamos F13X, donde decimos que es igual a F13, le ponemos un signo negativo para efecto de la animación en el programa para mostrar cómo se mueve la partícula en el eje X hacia el lado izquierdo, y lo multiplicamos por el tiempo al cuadrado. El tiempo es una variable independiente que se encuentra acá, donde le indicamos que es 1.5 segundos, y durante ese tiempo vamos a ver cómo se va moviendo la partícula.
Como podemos observar, entre la carga 1 y 3 no hay movimiento en el eje Y, por lo cual F1 3Y es igual a 0. Luego de eso nos vamos para F2 3X para poder hallar el movimiento de la fuerza entre las cargas 2 y 3 en el eje X. Para eso multiplicamos F2 3 por coseno de B, que son 60 grados, por el tiempo al cuadrado, para poder dar el movimiento en la simulación. Lo propio hacemos con F2 3Y para encontrar el movimiento de esta partícula en el eje Y. Le ponemos un menos para efectos de la simulación y lo multiplicamos por F2 3, lo multiplicamos por el seno de B, que son 60 grados, por el tiempo al cuadrado. A continuación ya vemos cómo sería el desplazamiento de estas partículas con respecto a la carga 3. En la parte derecha podemos ver la tabla donde se muestran las fuerzas, los resultados de las fuerzas a medida que va avanzando el tiempo. Muchas gracias. Mi nombre es Cristian David Granada López. En este momento miramos las conclusiones que nos dejó el tema de la ley de Coulomb, y es que en este trabajo se pudo observar y comprender varios sucesos físicos, como fue específicamente la electricidad, donde se llegó a la conclusión que partículas diminutas, conocidas como electrones, contenidas en los átomos, son los causantes de generar cargas eléctricas, y esta parte de la física queda contenida en la electroestática, que es la ciencia que estudia las cargas eléctricas en reposo. Un principio de la electrostática es la conservación de la carga eléctrica. Según este principio, los electrones no se crean ni se destruyen, se redistribuyen de un material a otro. De esta manera se tiene que los electrones que pierden un cuerpo son ganados por otro. Un cuerpo cargado eléctricamente influye sobre otro cuerpo o carga. Cuando esto sucede, se dice que ejerce una fuerza eléctrica. En general, el tema fue muy interesante para todo el equipo, por el cual nos agradó mucho el haber podido aprender y comprender más. Ahora podemos decir que comprendemos la ley de Coulomb en una expectativa buena. También podemos entender que cuando las cargas eléctricas son del mismo signo, estas se repelen, mientras que cuando son de signo contrario, estas se atraen. Bueno, en general fue interesante el tema de la ley de Coulomb, y fue de cierto modo agradable realizar el trabajo sobre esta ley. Muchas gracias, que estén muy bien.